Vamos a conversar en esta mañana con Rodrigo Gómez de la Torre. Él es miembro del Consejo de Cámaras, es delegado del sector empleador ante el Consejo Nacional de Salarios. Hay un montón de cosas que se pueden conversar con Rodrigo. Presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Hace un rato le escuchamos al ministro también hablar que iba a haber una sinergia con el tema de la agricultura, con el Ministerio de Agricultura por el tema del cambio climático. Pero lo que nos conlleva, y gracias por estar aquí, Rodrigo, muy buenos días, es escuchar realmente qué es lo que pasa con el tema de los salarios. Así rapidito nomás. No se ponen de acuerdo, estás de miembro del Consejo Nacional de Salarios, ni trabajadores ni empleadores, y finalmente, como ha sido costumbre, el gobierno será el que defina, ¿no? El que define el tema. Bueno, estimado Osvaldo, buenos días a todos los radioescuchas. En efecto, los últimos años, con excepción del anterior, el gobierno ha sido el que ha determinado los salarios. Este año muchas veces se cree, porque la prensa, y es correcto, capta solamente estos últimos días de definición de salarios. Pero hemos visto que venimos trabajando varios par de meses justamente analizando las cifras de cómo se está moviendo la economía y cómo están las diferentes proyecciones, tanto de inflación proyectada. Los datos de productividad son datos fundamentales, porque una empresa que es más productiva, no solamente que podría pagar más sueldos, sino podría contratar más gente, que eso es lo más importante. El tema de qué va a pasar con el crecimiento económico, cuáles son las expectativas. Y claro, cuando comenzamos, la proyección económica era de una inflación de 1.5 para el año 2018. El Banco Central ajustó las proyecciones a 1.38, luego las ha ajustado nuevamente a 0.98, y vamos viendo que la situación económica no está tan clara como se dice, porque cuando ya vamos por 3 meses consecutivos de inflación negativa, que es lo que no ha pasado en el Ecuador en más de una década, 3 meses de inflación negativa, y eso no es suficiente. La tendencia de la inflación es a la baja. Entonces estamos viendo que si los precios siguen bajando, las empresas siguen bajando las ventas, y obviamente cuando analizamos lo que sucedió el año pasado, que se incrementó sobre una expectativa, el año pasado se incrementó sobre la expectativa y en base a un acuerdo trabajadores-empleadores 2.5%, porque esa era inflación proyectada. Las productividades del año pasado... Si es que hay una proyección de una inflación negativa, ¿significará que no puede haber incremento salarial? Eso voy. Cuando íbamos en el año pasado, analizamos productividad y dijimos, mejor no pongamos productividad, porque si imponíamos productividad dentro del cálculo, el 2.5 con la productividad quedábamos en negativo. Entonces había que ser muy responsables. Se aceptó el 2.5, llegamos a un acuerdo con el exministro, pero claro, cuando vemos los resultados un año más tarde, y ya no sobre proyecciones, sino sobre cifras reales, la inflación a este momento, para cerrar el 2017, está calculada en 0.26%. O sea, 10 veces, casi 10 veces menos de lo que se había proyectado. Efectos en cifras. En diciembre del año 2016 se veía que había este empleo inadecuado, gente que no está dentro del empleo pleno. Había alrededor de 2.700.000 personas. Para este momento esa cifra ha cambiado y está en 3.600.000 personas aproximadamente. 900 Hemos empeorado considerablemente y se subió $9, altamente cuestionados y criticados tanto a empleadores como a trabajadores. Y esos $9 coinciden ser con los 900.000 empleos inadecuados adicionales que tenemos hoy en día. Entonces, la consecuencia del incremento salarial de $9 generó 900.000... No podríamos hablar de consecuencias. Desempleados que entraron a engrosar las cifras, digamos, en este caso del subempleo. No podríamos adjudicarle exclusivamente a eso. Hay un sinnúmero de factores adicionales, pero sí es curioso que la cifra nos coincida con el 9. Este año
hemos analizado, como digo, la inflación proyectada comenzó en el 1.5 y terminamos en el 0,98, y la situación ya vemos que los últimos 3 meses del año seguimos con tendencias negativas. Pero en la realidad, en este caso, Rodrigo, se evidencia que, no sé cómo hagan el cálculo de la inflación, pero cuando tú sales a los mercados o vas a algún supermercado, alguna cosa, sucede que los precios no es que están pues a la baja, sino que o no se han movido al menos. Porque eso significaría que no haya inflación, sino que están en alza. Bueno, pues. ahí ese es un permanente desbalance y que suben los precios. En el caso del sector agropecuario la situación no es tan clara, o sea, hemos visto una situación crítica en el tema de papa, hemos visto una situación crítica en el tema de arroz, se está viviendo una situación muy compleja en el tema de los productores, pues. El momento que tenemos la cadena de especulación es cuando ya las cosas cambian. Pero ese es otro tema, porque ahí ya estamos hablando de que esta cadena de intermediación que no está regulada, que son una serie de fantasmas que están dentro del escenario no regulados y que no están tributando y que no están cumpliendo con normas legales, pues generamos otro problema. Pero no nos desviemos. Cuando hablamos en el mes de septiembre, con las cifras de septiembre del INEC, porque al final del día aquí hay una entidad nacional que calcula cifras, la cual puede que no nos agraden las cifras, pero esas son las que son. Y ha tenido muchas críticas, ¿no? Debería ser un ente más técnico que esté aislado, digamos, de la parte oficial. Digamos, creemos plenamente que la técnica debe primar por sobre la política definitivamente siempre. Sin embargo, cuando vemos canasta familiar, hablamos de $706,31 de lo que nos da el INEC al mes de noviembre. El ingreso familiar mensual está calculado en 700. ¿Qué significa el ingreso? ¿Cómo calculas el Exacto, ingreso a eso mensual iba. Si tu sueldo básico es de $375? El sueldo básico es el sueldo básico individual. De la canasta. Pero es individual. Le calculas por los perceptores. Entonces, aquí, ¿cómo calcula? Esto aquí es un cálculo, una fórmula del INEC, no es un tema que... Es la remuneración básica unificada, en este caso los $375, que se multiplican por 14. Porque no nos olvidemos que hay 12 sueldos, más el 13º y el 14º. Esto se divide para 12 meses del año. Y aquí se calcula que en una familia promedio nacional de 4 miembros hay 1.6 personas, que es lo que el INEC nos está reportando oficialmente. O sea, hay una persona y media que están trabajando. 1.6, un poquito más de un y medio. Que aportan al ingreso familiar. Y cuando se calcula la canasta básica familiar, obviamente, cuando hablamos de familia a familia, tenemos que comparar coles con coles, pues, ¿no? Entonces, aquí hemos visto que el desfase está en 6,31. No siempre te ajustas a ese cálculo. No. No siempre te ajustas a ese cálculo. Son cifras... puede ser una sola persona la que tenga que sustentar un hogar, pues, ¿no? Y en otros casos que estamos viendo que está poniéndose ya mayoritariamente, de acuerdo a las encuestas del EMDU, que salen trimestralmente, vemos que si bien el número de perceptores se ha mantenido en 1.6, ya estamos viendo que el EMDU, el número de personas por familia que están trabajando está acercándose a 2. Porque la situación obliga a ello. Bueno, pero entonces ¿en dónde está el tema del desempleo si están ya trabajando ya cerca de 2 personas? Porque no necesariamente tienen empleo pleno. Hablemos de que los cálculos son de empleo pleno. Empleo pleno implica que tiene derecho a 13º, 14º afiliación. ¿Por qué $3 la propuesta del sector empleador en este caso? Con estas explicaciones un poco creo que eran importantes. En la última reunión que mantuvimos el día miércoles, justamente se habló y se revisó que habíamos planteado que se sostenga la inflación proyectada. La inflación proyectada es de 0,98, eso nos da alrededor del 3,70 para ser exactos. El sector trabajador hizo el cálculo y nos dijo que la canasta básica sustentó la diferencia de la canasta básica del INEC, pero del mes de septiembre, no la del mes de noviembre. Entonces nos habló de un valor, habló del crecimiento económico, que se está hablando de 2%, pero todavía no se ven cifras que puedan hacer la CEPAL proyecta un crecimiento del 1.3 para el Ecuador en el año 2018. A eso iba. Pero la estimación para América Latina y el Caribe es del 2.2%. El Banco Central acaba de ajustar al 2%. Económicamente no es que nos ha ido tan mal tampoco, ¿no? Un poco la recuperación de los precios del petróleo. Muy por debajo de lo estimado.
Sí, Luego, pero tampoco era la hecatombe que se había anunciado. Pues. Luego se mantuvo la inflación proyectada. Bueno, yo creo que con 900.000 personas fuera de engrosando las filas del empleo inadecuado, aquí se hablaba yo creo que sí estamos hablando de un tema muy serio. Pero aquí se hablaba de una hecatombe. Pues. A ver, yo sé que la cosa yo tendría aquí 900.000 hecatombes que yo creo que las están viviendo. Las están viviendo, Osvaldo, y el día de ayer, en una llamada telefónica, en una entrevista, una señora nos decía, qué chévere que estén hablando del incremento salarial, pero a la gran mayoría no nos afecta porque no tenemos empleo. ¿Cómo hacemos para generar más empleo? Entonces regreso a esto y hablaron de ¿Cuántos son los empleados con empleo pleno que están percibiendo los $375? Que estarían entre eso y más, que estaríamos afiliados al IES. Hay unas cifras que lamentablemente, y aquí sí hay que decirlo, lamentablemente no han sido claras, porque el IES en la administración que ya no, pero ¿de cuánto terminó, hablamos? ¿De 300.000, 400.000 que tienen 300? Poco más, alrededor de los datos que he escuchado, no los tengo yo a la mano en este momento, pues son alrededor de 500.000 personas estarían con el básico en este básico. momento. Entonces las 500.000 personas serían las susceptibles del incremento de esos $3. Del incremento. Porque el pero resto, no el son resto solo que tiene esas. empleo, el resto que tiene empleo, No. El resto que tiene empleo gana un poco más. Si También, ganas ya más de 375.50 centavos, ya no es cierto. Ya Porque no entras en el hay tema. todo lo que son comisiones sectoriales que están por 375 en todas y que todas estas también son susceptibles a mejoras. Pero estás inmerso en los 500.000 que estás señalando en este caso. Es un poco más, no, es más allá de que está más por sobre esto, pero entonces, del cálculo del sector trabajador llegan a $25 redondeando para arriba en cada una de las cifras. Nos hemos tomado el tiempo de hacer el cálculo poniendo las cifras que corresponden. Si el número de perceptores es 1.6, tenemos que trabajar con el 1.6. Puede que no nos guste. Pero, Rodrigo, sí. ¿Qué significa incrementar $3? ¿Qué significa incrementar $3? Es la propuesta que tenemos. Estamos analizando también casa adentro. Ojo, no es un tema, no son los $3. Estamos hablando primero de conceptos y principios. Si estamos hablando del 0,98% de inflación proyectada que determina el Banco Central, y los últimos 2 años estamos hablando de que la productividad ha sido muy por debajo de ello, es importante. Este año, como habrás visto, ninguno de los sectores, ni gobierno, ni trabajadores, ni empleadores, hacen referencia a productividad. ¿Y por qué? Porque las productividades en la gran mayoría siguen siendo negativas. Entonces, es que no es solo los $3, no son los $3. Pero el fenómeno que se puede experimentar, y eso nos han dicho también los trabajadores, el fenómeno es que mientras más ganas, tú más gastas, pues. Si tienes dinero en el bolsillo, los trabajadores tienen más dinero, van a comprar el pan, van a comprar el azúcar, van a comprar una camisa, un pantalón, y eso no genera productividad, o no le activa. Productividad es otra cosa. Perdona, disculpa, no le activa, digamos, a esta rueda que se necesita para se reactive la economía. Esta rueda se activa, y el caso de Portugal fue uno de los ejemplos claros, donde se incrementó considerablemente el salario, porque las inflaciones ya no iban hacia la baja, y tuvo una inyección de capital importantísima de la Unión Europea para reactivar economía. Cuando la inflación va con tendencias a la baja, tendencias a una deflación, no solamente es el hecho de cuánto pueda subir el salario, sino es el hecho de que las empresas siguen bajando sus precios porque no están vendiendo. Al no estar vendiendo, ya no tienes gente que compre. Bueno, entonces la consecuencia son temas de análisis y un poco cuestionables. No son cuestionables. Yo creo que en estas fechas tú te has ido por los centros comerciales. Sí. Cualquier centro comercial. Están vacíos. ¿Cómo vas a pensar? Osvaldo, por favor, ¿cuánta gente está llevando fundas? Osvaldo, cuando sales a los centros comerciales, buen ejemplo tuyo, ¿en cuántos centros comerciales vemos locales que están cerrados con alguna pancarta grande con bonitos? ¿Cuántos centros, cuántos locales comerciales en zonas populares están las tiendas cerradas? ¿O cuántas grandísimas promociones están vigentes para ver si pueden vender más? Mira, el tiempo se me va. Osvaldo, solamente una reflexión de 30 segundos. En estas fechas, hace 7 años atrás, tú tenías los centros comerciales abiertos hasta las 10, 11 de la noche. Ayer entré a comer en un centro comercial a las 8 de la noche y a las 8 de la noche estaba vacío, porque ni el patio de comidas tenía gente.
La situación no es tan abollante y las cifras son claras. Con la perspectiva que están planteando ustedes, entonces, ¿no van a ceder $3? Confiamos, aquí no está escrito nada en piedra, tenemos reunión el día martes a la 1 de la tarde, no hemos sido convocados oficialmente todavía, ¿no? Ahí se tomarán las definiciones y ahí conversaremos nuevamente, ya con nuevos análisis, con nuevas consideraciones, y creemos plenamente y hemos hecho el compromiso personal. Ese es un tema de la cordialidad con la que tratamos con trabajadores, gobierno y empleadores, es buscar un acuerdo. Ya, no serán 25 que proponen los trabajadores. Vamos a ver qué pasa. Pero 11 que propone. Vamos a ver digamos qué que pasa. ha dejado entrever el ministro de Trabajo. El ministro ha sido explícito en sus montos, pero hay que ver qué sucede. Si es que no se ponen de acuerdo, será el ministro quien tome la decisión. Porque probablemente para ese día tenemos ya una nueva actualización de cifras que ya no serán oficiales publicadas en ese momento, pero tendremos una nueva estimación de cifras de Banco Central que yo creo que podría también podrían influir en cualquier decisión. Rodrigo, muchísimas gracias. El tiempo se nos quedó cortito. Hablaremos en otra oportunidad de esta ley de reactivación económica que también se lo había planteado. Bueno, pues estamos con el tema coyuntural. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, es miembro del Consejo de Cámaras, presidente de la Cámara de Agricultura y miembro también del Consejo Nacional de Salarios.